Amigos, amigas, bienvenidos a una videoinformación más en este canal, su canal Las Crónicas del Chairo. 20 de febrero del 2024. Espero que estén teniendo una excelente tarde, amigos y amigas. Dejaron callado, mudo a Ciro Gómez Leiva. El día de hoy el ministro Arturo Saldívar le pegó una arrastrada, como muchas veces ya se ha visto, a Ciro Gómez Leiva. Y se trató en cuestión de la marcha del domingo, la marcha en contra del presidente y a favor de la supuesta democracia que supuestamente está en peligro. Tal es la forma en cómo nos lo quieren hacer saber, que pretenden implantarnos un chip en la cabeza en donde nos hacen creer o nos quieren hacer creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues quiere instaurar en el poder a su representante, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, y que si la llegada de tal personaje llegue a pasar, pues puede o va a suceder más bien algo que va a perjudicarnos para el resto de nuestras vidas. Lo que no esperaba este conductor mentiroso muchas veces, Ciro Gómez Leiva, es que el ministro Arturo Saldívar ya no se encuentra en su calidad de ministro de una persona que se supone debe ser neutral, sino que se va a su programa como cada semana en calidad ya de del equipo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de la República, y pues defiende a capa y espada las ideologías y todo lo que tenga que ver con su campaña. No se esperaba a Ciro Gómez Leiva que le dijera la verdad y que lo iba a dejar calladito. Menciona toda esta narrativa de la derecha conservadora al implantar un hashtag o un trending topic, como lo quisieron hacer, o más bien como le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijeron que era un peligro para México, la famosa Operación Berlín, con Max Cortázar como principal publicista de la oscura campaña de Xóchitl Gálvez. Quieren volver a hacer lo mismo. Quieren volver, ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, a decirnos a los más de 120 millones de mexicanos que Claudia Sheinbaum va y es un peligro para nuestro país. No saben, o parece que no aprenden, que esas épocas ya pasaron. Ya los mexicanos, como dice el ministro, ya no nos dejamos manipular. Ya no vemos a Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, a Enrique Krause y a los muchos intelectuales, como se hacen llamar. Ya nadie cree. La credibilidad de estos personajes está en caída. Las únicas personas que parece que sí le hacen caso, porque hay que decirlo, hay muchas personas
que siguen siendo su principal fuente de información. Y nos dimos cuenta que tampoco es sorpresa la cantidad de gente que está en contra del presidente Andrés Manuel. Pero hay que decirlo también. Muchas personas, o la gran mayoría, están en contra por sus prejuicios y no por lo que hace y por lo que ha estado haciendo. Dicen que el presidente nos lleva a la pobreza cuando está de manifiesto que más de 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Dicen que la seguridad está peor que nunca, pero se demuestra en cada mañanera, cada que da el informe de seguridad, que poco a poco la incidencia ha estado bajando y que si bien es un rubro que hay que seguir trabajando, se demuestra con hechos que cuando se tiene las ganas y cuando no hay corrupción, hay resultados. Amigos y amigas, no los quito más su tiempo. Vamos con el video. Hubo varias movilizaciones el domingo en la Ciudad de México, en ciento y tantas ciudades, 120, 130 ciudades. Muy duro el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum con esa expresión, ¿no? Diciendo que en la movilización sobresalían los falsos demócratas, Arturo. ¿Tú coincides con ese punto de vista? Yo quisiera hacer un análisis en estos términos. Primero, a mí me parece muy sano que la oposición salga a las calles. Qué bueno que llenaron el Zócalo. Qué bueno que se acredite con sus propias manifestaciones que vivimos en una democracia. Si no viviéramos en una democracia, si fuera una dictadura, si estuviera en riesgo la democracia, no hubieran podido marchar en paz, sin que nadie los molestara, no hubieran podido gritar las consignas que gritaron en contra del presidente. En una dictadura eso no se puede hacer. Entonces yo celebro el vigor de la democracia mexicana que se confirma el domingo pasado. Sí quiero hacer algunas precisiones. Primero, ¿quién convoca a estas marchas o a esta marcha? Los convocan las mismas organizaciones que promovieron y promueven, que apoyan y apoyaron y que casi impusieron a la candidata del PRI como candidata del PRI, del PAN y del PRD. Creo que esto es inobjetable. En segundo lugar, ¿cuál es la causa, las razones que se dan para la marcha? Y aquí me parece que se incurrió en una guerra sucia y en un engaño para motivar a la gente a ir a estas manifestaciones. Se decía que se estaba en riesgo la democracia, que estábamos entrando a una dictadura, que se va a abolir la propiedad privada, que se va a acabar con la Constitución, que si tienes 2 casas te van a quitar una, etcétera. Todos los que ustedes leyeron en esas semanas, en los chats y en todo lo demás. Aunque había un decálogo muy claro, ¿no? Sí, pero desde incluso el decálogo es bastante, ahí lo tenemos, a ver si lo tenemos. Es bastante ambiguo y falso. El decálogo de convocatoria, digamos. Pero, y en esta lógica, yo veo que hubo un gran número de personas que tienen todo el derecho de hacerlo, que acudieron a la marcha sin saber realmente para qué iban, sino motivadas por esta cuestión de un miedo a una dictadura. Se hablaba de comunismo. Y creo la gente no es tonta, Arturo. No, la gente ahora sí que voy a citar al clásico. ¿Sí? La gente no es tonta. No, a ver, la gente no es tonta, pero si tú ves, porque seguramente lo recibes más que yo, todos los chats en WhatsApp, todas las mentiras y toda la guerra sucia que se hace en contra del gobierno y en contra de Claudia Sheinbaum, me parece. Y además, la gente que fue entrevistada ahí, ¿por qué te decían en el manual de la marcha? No hablen con la prensa. No, porque la prensa se va a dar cuenta que no tienen muy claro para qué estaban ahí. Pero este es un sector, también hay que reconocer que me parece que hubo muchos ciudadanos y ciudadanas que marcharon o se manifestaron en contra del gobierno,
en contra de la candidata Claudia Sheinbaum e implícitamente a favor de la candidata del PRI. Lo que quiero decir es que esta fue una marcha, fueron unas marchas político-electorales. Eso es innegable. Y lo que se dice que no se viene a apoyar una candidata ni hablar en contra de otra, pues simplemente es ver todo lo que se dijo, las consignas, lo que dijo la gente, hasta el propio discurso que se dio ahí. Y está bien, qué bueno que se manifestaron. Está bien, aunque haya sido, aunque atrás de todo eso estaban los actores políticos, vimos al presidente del PAN, vimos a Margarita Zavala, vimos una gran cantidad de candidatos y candidatas que están ahorita compitiendo por cargos de elección popular. Entonces, de alguna manera, estos tres partidos que fueron lanzados al olvido en 2018 por el presidente López Obrador, se escudan para motivar una marcha pretendiendo que es una marcha apartidista y que no era una marcha electoral. Fue una marcha electoral, qué bueno que lo hicieron. Afortunadamente me parece que la mayoría del pueblo de México tiene claro lo que representan esos partidos, representan el retroceso a un México que no queremos volver, de corrupción, de privilegios, de componendas, de racismo y de clasismo. Eso es lo que representa, no la gente que acudió a la marcha, quiero distinguir, no los ciudadanos. ¿Quiénes están atrás y capitalizan esas marchas que son los mismos grupos que están apoyando a la candidata del PRI? Eso es claro, qué bueno que participen, creo que nosotros seguimos teniendo la mayoría, así quedará demostrado en la elección, las encuestas siguen favoreciendo por un margen amplio a Claudia, pero yo creo que esto, reitero, esas marchas son muy sanas porque lo único que demuestran es que desmienten la lógica de la guerra sucia de la oposición. Y si hay algo que quiero llamar la atención, me parece que lo que sucedió el domingo nos dice muy claro que ante la falta de propuestas, ante la falta de ideas, ante la falta de conexión con el pueblo, la oposición está apostando a la guerra sucia. Lo estamos viendo en la plataforma X, lo estamos viendo en los chats, lo estamos viendo en lo que son espacios naturales, intrínsecos de guerra sucia y lo han sido siempre, de los cuales ya se sirvió extraordinariamente el movimiento del presidente López Obrador. Esos espacios siempre han sido espacios de guerra sucia. ¿Por qué están tan sorprendidos hoy que se dé ahí, en X, en Facebook? A ver, sorprendidos no estamos. No siempre se ha dado, me parece, que la política, no solo en México. Arturo, yo creo que hace 6 años, hace 10 años era peor. No. Yo pienso, pero aquí hay algo también importante. ¿Cuántos millones de dólares está costando la guerra sucia en X? ¿Quién paga todo eso? Lo único que quiero señalar es que la oposición, ante la falta de programa, va a recurrir a la guerra sucia. No nos espanta ni nos sorprende. ¿Qué es la guerra sucia? La guerra sucia, de X. Para mí, la guerra sucia es mentir. Por ejemplo, pagar con bots y con muchos millones de dólares una campaña de narcopresidente, narcocandidata. Decir que te van a quitar tu propiedad, que hay una reforma de Morena para quitar tu propiedad, decirte que va a haber una dictadura, que se va a instaurar el comunismo. Esa guerra sucia es mentir. No nos preocupa. Sí la señalamos porque creo que la gente tiene que estar enterada de que eso es mentira, de que eso es falso, para que voten el 2 de junio de la manera más informada por la opción que ellas quieran. Habrá un grupo importante, lo hay, de opositores al gobierno y que van a votar por la candidata del PRI, cualquiera que sea la circunstancia, pero creo que hay otro grupo muy amplio en la población que está valorando su voto y ahí hay que decirles, cuidado, no se dejen engañar, porque toda esta teoría del terror está muy bien armada por publicistas. Desde que empezó a tomar el calderonismo la campaña de Xóchitl, se cambió a una campaña de guerra sucia. ¿Quién? ¿Max Cortázar? Pues sí, Max Cortázar rompió con el calderonismo. Rompió, pero en fue 2009. uno de los causantes, ya sé que no va a estar de acuerdo, de la guerra sucia y el fraude de 2006. Entonces ahí está, se ve claramente cómo cambió la campaña de la candidata que vendía gelatinas a la candidata que ahora lo que hace es
hablar con guerra sucia siempre, porque no tienen propuestas, no tienen ideas y no tienen conexión con el pueblo. Nada más quien desfiló es una minoría, por muchos que hayan sido. Max Cortázar rompió y fuerte con Felipe Calderón en 2009. Con Felipe Calderón rompió mucho. Con Felipe Calderón rompió mucha gente, pero es la misma ideología. Tú dices que bueno, a ver, es la misma ideología. Tenemos que hacer pausa y continuamos conversando con el ministro Arturo Saldívar, 8:20.